Este es el Salmo 112, un salmo que declara bienaventurado al hombre que teme al Señor, un salmo que revela prosperidad espiritual, estabilidad emocional y protección divina para aquellos que ponen su confianza en Dios. Si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. El cielo te ha traído hasta aquí porque hay áreas de tu vida que van a cambiar radicalmente bajo esta palabra. Antes de continuar, escribe en los comentarios una frase de fe como: Señor, fortalece mi espíritu y enciende tu luz en mí. Esa frase no es un adorno, es un acto profético que deja constancia ante Dios de tu confianza. Dale like, suscríbete y comparte este vídeo por WhatsApp para que esta oración alcance a quienes la necesitan con urgencia. Padre, en el nombre de Jesús, invoco tu luz sobre esta persona. Que cada palabra de este salmo despierte en su interior fuerza, claridad, paz y autoridad espiritual. Que la bendición del justo comience a expandirse dentro de él como un río de vida que arrastra todo aquello que no proviene de ti. Que lo que estaba apagado se encienda. Que lo que estaba herido se restaure. Que lo que estaba perdido se recupere. Rompo en este instante toda oscuridad que ocupaba su mente. Pensamientos repetitivos que drenaban su energía. Imágenes que regresaban para herirlo. Voces internas que no procedían del cielo. Cargas antiguas que lo hacían vivir cansado mentalmente. Que todo se derrumbe. Que todo se apague, que todo pierda poder. Cancelo ataques espirituales nocturnos, interrupciones en el descanso, sueños perturbadores, sensaciones de presencia oscura, agitación en el alma antes de dormir. Que la atmósfera espiritual de la noche quede purificada y que tu paz gobierne sus horas de descanso. Desato estabilidad sobre su corazón. Que su interior deje de temblar ante el futuro, que las noticias no le produzcan ansiedad, que su espíritu se afirme en la promesa de este salmo. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Que esa firmeza sea real, palpable y permanente. Establezco tu presencia dentro de su hogar. Que su casa se convierta en lugar de paz, que se rompa la tensión, que se disuelva la pesadez. Que entre tu luz en cada habitación, que cualquier sombra espiritual desaparezca al instante, que su casa sea refugio, no campo de batalla, sello su área emocional, que heridas antiguas pierdan la capacidad de sangrar, que recuerdos traumáticos queden sin fuerza, que lo que nadie vio, tú lo sanes, que su alma reciba descanso donde antes había presión. Ordeno claridad en sus decisiones, que su mente deje de estar dividida, que las dudas no lo paralicen, que el discernimiento se despierte, que su espíritu aprenda a distinguir tu voz sin confusión, que sepa qué paso dar, cuándo darlo y cuándo detenerse. Activo la provisión divina que este salmo promete, que sus recursos se ordenen, que la pérdida injusta se detenga, que la multiplicación llegue, que puertas nuevas se abran, que el trabajo, las ideas y los proyectos reciban favor sobrenatural. Profetizo que este es el inicio de un proceso profundo, que su espíritu se enciende, que su fuerza vuelve, que la guerra interna termina, que la victoria toma espacio dentro de él. Y ahora, bajo la autoridad del cielo, dejo que la luz del Señor siga avanzando en lo profundo de tu ser. Que cada rincón interno que todavía carga peso, cansancio, confusión o silencio, se ilumine con el poder de este salmo. El Salmo 112 afirma que el justo brilla como luz en medio de la oscuridad, y hoy esa luz comienza a expandirse dentro de ti como algo vivo, fuerte e imposible de detener. Deshago toda estructura mental que te hacía dudar de tu valor. Todo pensamiento donde te comparabas, donde te sentías menor, donde creías que no estabas a la altura,
donde pensabas que no merecías lo bueno. Que esa percepción equivocada se rompa, que la verdad divina reemplace la narrativa interna que te dañaba. Quito de tu espíritu toda carga emocional heredada. Cargas que no pusiste tú, pero que te tocó llevar. Responsabilidades que absorbiste desde niño. Palabras que te marcaron sin querer. Miradas que te hicieron sentir pequeño. Hoy todo eso pierde autoridad sobre tu vida. Quebranto toda voz que te hacía retroceder justo cuando estabas avanzando. Esa voz que decía, ¿y si sale mal? ¿Y si te equivocas? ¿Y si no puedes? Esa voz queda silenciada. Desde ahora, cuando avances, avanzarás con la convicción de que Dios te respalda. Libero tu corazón de emociones estancadas, lo que callaste por años, lo que no supiste cómo decir, lo que tragaste para no generar conflicto, lo que escondiste para que otros no se preocuparan. Declaro que ese silencio cargado se disuelve y que tu alma respira paz nueva. Arranco de raíz la tristeza crónica que aparecía sin razón, ese peso en el pecho que no sabías explicar, esa sensación de melancolía que te acompañaba en los días buenos, ese nudo emocional que se activaba de repente. Hoy lo arranco, hoy lo deshago, hoy queda sin vida. Neutralizo la energía espiritual que recibiste de ambientes cargados, lugares donde sufriste, casas donde te hirieron, espacios donde absorbiste tensión ajena. Toda esa carga que se te pegó queda invalidada. Declaro que recuperas tu atmósfera interna, limpia, propia, fuerte. Corto vínculos emocionales que te estaban drenando, personas que querías, pero que te robaban la paz, relaciones que intentabas sostener y te rompían por dentro, lazos que no te dejaban avanzar. Hoy se cortan, hoy se separan, hoy te liberas sin culpa. Ilumino tus decisiones personales, que no vuelvas a elegir desde el miedo, que no vuelvas a aceptar migajas emocionales, que no vuelvas a quedarte donde no creces, que tu espíritu decida desde la dignidad, no desde la carencia. Limpio tu mente de imágenes del pasado que seguían apareciendo para lastimarte, recuerdos que volvían para abrir heridas, escenas que regresaban sin permiso. Todo eso se disuelve bajo la luz divina. Lo que pasó queda en el pasado. Lo que eres se afirma en el presente. Fortalezco tu corazón para que no dependa de la validación ajena, que no vivas según la opinión del mundo, que tu valor no fluctúe según el trato de otros, que entiendas, por fin, que el cielo te respalda aunque la gente no lo haga. Desactivo la inestabilidad emocional que no sabías de dónde venía, esos días donde amanecías bien y de repente se apagaba tu ánimo, esa montaña rusa interna que drenaba tu energía. Hoy se apaga, hoy se cierra, hoy se estabiliza tu interior. Impulso tu espíritu hacia adelante, que avances con firmeza, que recuperes lo que perdiste, que te levantes de donde caíste, que lo que te frenaba quede atrás y lo que te esperaba adelante se active. Y ahora dejo que la fuerza del cielo siga empujando hacia afuera todo aquello que estaba escondido en lo profundo de tu espíritu. El Salmo 112 dice que su corazón está seguro, y hoy esa seguridad comienza a construirse dentro de ti como un muro firme imposible de derribar. Acallo toda tormenta interna que te hacía reaccionar de forma impulsiva. Esos estallidos repentinos, esa sensibilidad extrema, esa ira acumulada que no sabías explicar. Que todo eso pierda intensidad, que tu interior recupere equilibrio, que ya no vivas al borde de la explosión emocional. Desarmo la estructura espiritual que te hacía cargar miedo anticipado, ese hábito de esperar lo peor, ese reflejo condicionado a que algo saldría mal, ese nudo en el estómago antes de tomar decisiones. Hoy esa estructura se rompe, hoy se desmonta pieza por pieza, hoy pierde su poder.
Aplasto la vergüenza que te acompañaba en silencio. Vergüenza por errores pasados, vergüenza por momentos torpes, vergüenza por caídas que ya ni siquiera importan. Esa vergüenza no viene de Dios y por eso hoy queda destruida. Desde ahora caminas con dignidad, no con autocastigo. Reordeno tu ánimo, que no vivas más en picos y caídas, que no dependas de las circunstancias, que tu estabilidad no se mueva con el clima emocional del día, que tu espíritu aprenda a mantenerse firme, aunque afuera haya tormenta. Retiro sobre tu vida toda palabra que alguien lanzó con intención de dañarte. Palabras de burla, de desprecio, de comparación, de juicio, de límite. Que cada una pierda raíz, que no quede ninguna activa, que toda sentencia antigua quede anulada por la voz de Dios. Levanto una cobertura espiritual sobre tu autoestima, que no vuelvas a mendigar afecto, que no vuelvas a sentirte segundo lugar, que no vuelvas a competir por atención. Desde hoy entiendes que tu valor no se negocia y no se mide según la mirada de otros. Purifico la memoria emocional que guardaba momentos de humillación, rechazo o abandono. Esas escenas que aún dolían, aunque pretendías que ya no importaban. Dejo que la luz divina entre ahí, donde antes nadie entró. Que ese dolor se cierre, que tu alma recupere su dignidad. Neutralizo la influencia de personas que sembraron inseguridad en ti. Maestros, familiares, parejas, jefes, amistades. Cualquiera que usó palabras para limitarte, condicionarte o reducirte. Hoy todo eso queda sin efecto espiritual. Ya no te define, ya no te marca, ya no te condiciona. Suelto de ti la carga emocional que te hacía sentir responsable por todo y por todos. Ese peso excesivo que nunca te correspondió. Ese rol de sostener la vida de otros mientras descuidabas la tuya. Hoy se desata, hoy se cae. Hoy tu alma deja de cargar lo que no le pertenece. Despejo el camino delante de ti. Que las decisiones no sean un laberinto. Que el futuro no sea una amenaza. Que tu mente deje de imaginar escenarios negativos. Que el Espíritu Santo te dé dirección clara, directa y convincente. Que tus pasos se alineen con propósito, no con miedo. Refuerzo tu espíritu contra ataques emocionales. Que las palabras ajenas ya no perforen. Que la crítica no te hunda. Que la opinión externa no determine tu ánimo. Que recuperes control sobre tu interior. Que tu alma se vuelva territorio protegido. Sacudo de ti toda tristeza silenciosa, la que nunca contaste, la que cargaste sin poner en palabras, la que nadie entendió. Esa tristeza se levanta y se va. Esa sombra emocional se desvanece. Esa pesadez interna pierde poder. Hoy recuperas liviandad. Desbloqueo tu capacidad de avanzar sin mirar atrás. Que lo que pasó no determine lo que viene. Que no vuelvas a interpretar tu futuro con los lentes del trauma. Que no vuelvas a creer que la historia se repetirá. Hoy se corta la repetición. Hoy comienza algo nuevo. El Salmo 112 declara que el justo se mantiene firme, y hoy esa firmeza se instala en tu espíritu de una manera tan profunda que tus emociones ya no podrán sacudirte como antes. Despejo de tu interior toda sensación de inseguridad aprendida, esos reflejos que te hacían reaccionar, como si siempre estuvieras en peligro, incluso cuando nada real te amenazaba. Lo deshago, lo limpio, lo saco fuera de tu alma. Aplano todo terreno emocional que se había vuelto irregular por heridas antiguas, para que puedas caminar con estabilidad en cualquier circunstancia. Deshago mecanismos de defensa que se formaron cuando eras más joven y que hoy solo te impiden recibir amor genuino. Que esas corazas se rompan sin romperte a ti. Retiro la tensión interna que te hacía estar alerta incluso en lugares seguros.
que tu cuerpo y tu alma aprendan a descansar sin miedo. Despego las marcas invisibles de traiciones antiguas que aún afectaban tu forma de conectar con otros. Que esas huellas desaparezcan y dejen de determinar cómo te relacionas hoy. Ilumino los rincones donde guardabas frustraciones que no confesaste por temor a parecer débil. Que todo eso salga a la superficie y se disuelva bajo la presencia divina. Debilito el poder de las expectativas negativas que te hacían imaginar siempre el peor escenario. Que ese patrón mental se rompa ahora mismo y se reemplace por visión espiritual y confianza. Restablezco en tu interior un equilibrio que antes era imposible, un equilibrio donde tu ánimo ya no sube y baja según el clima emocional del entorno, sino que permanece estable porque está anclado en Dios. Anulo la influencia de personas cuya opinión tenía demasiado peso dentro de ti, personas que sin querer se volvieron filtro de tu valor. Que ese poder se desactive y que solo la voz de Dios determine tu identidad. Limpio de tu memoria la sensación de fracaso que se activaba, aunque ya no tuviera relación con tu presente. Que todo recuerdo que te hacía sentir pequeño pierda su capacidad de doler. Enderezo dentro de ti la percepción de ti mismo, para que puedas verte como Dios te ve, fuerte, capaz, digno, valioso, preparado para más. Quito la carga invisible que te hacía sentir culpable por descansar, por disfrutar, por recibir cosas buenas. Que esa culpa se desvanezca y te permita vivir con libertad interior. Corto la conexión emocional con situaciones pasadas que aún influían en tu presente sin que tú lo notaras. Que ese hilo se rompa y que tu alma quede libre para avanzar. Y mientras todo esto ocurre, declaro que la fortaleza del Salmo 112 empieza a establecerse en tu espíritu como estructura permanente. Firmeza, claridad, estabilidad y una paz tan profunda que lo externo no podrá volver a tumbarte. Desintegro la frustración acumulada que se convirtió en un peso silencioso en tus hombros. Frustración por oportunidades que creíste perdidas, por decisiones que te persiguieron en la mente, por caminos que no dieron el fruto que esperabas. Hoy todo eso pierde fuerza y deja de ser una sombra sobre tu presente. Disuelvo la sensación de atraso espiritual que te hacía creer que estabas llegando tarde a tu propia vida, ese sentimiento que te robaba paz y te hacía compararte con los avances ajenos. Que esa mentira se apague por completo. Rompo la percepción distorsionada que te hacía pensar que eras menos que los demás, cuando delante de Dios siempre fuiste valioso, siempre fuiste suficiente, siempre fuiste capaz. Elimino el desgaste emocional que se acumuló por tener que ser fuerte demasiado tiempo, por sostener situaciones que no te correspondían, por cargar con responsabilidades que asumiste por sobrevivir, no por elección. Que ese agotamiento ceda y que tu alma reciba descanso verdadero. Derribo la tendencia inconsciente a desconfiar del futuro debido a heridas pasadas, porque hoy se activa en ti un nuevo nivel de confianza, un nivel donde ya no anticipas dolor, sino progreso, bendición, apertura y victoria. Retiro de ti la fatiga espiritual que aparecía sin explicación, esa sensación de «no puedo más», que llegaba de golpe incluso cuando tu día había sido tranquilo. Esa fatiga era un ataque y hoy queda neutralizada. Reparo la parte emocional que quedó congelada en etapas antiguas de tu vida, momentos donde te viste forzado a crecer demasiado rápido o a ignorar tus propias necesidades. Que ese fragmento interno se reintegre, se sane y vuelva a respirar. Rompo la influencia de personas que te hicieron creer que debías conformarte con poco, que no merecías más
que estabas destinado a lo mínimo, que todas esas palabras queden sin vida. Restauro la seguridad que te fue robada mediante burlas, rechazos o invalidaciones constantes. Que ahora tu interior recupere firmeza. Deshago ataduras a ambientes donde sufriste, lugares que aún tenían un eco emocional dentro de ti. Que esa conexión se corte definitivamente. Limpio el cansancio del alma que venía de sostener conversaciones mentales interminables con personas que ya no forman parte de tu vida. Que tu mente se libere y que tu paz vuelva a ocupar su espacio. Quito la sensación de estar apuntalando tu propia vida sin ayuda, porque desde hoy entiendes que no caminas solo, que el cielo camina contigo, que Dios va delante de ti. Y mientras todas estas capas se desprenden, se sueltan y se apagan, tu espíritu comienza a alinearse cada vez más con la promesa del Salmo 112. Una vida estable, firme, fortalecida, clara, sin sobresaltos internos, sin tormentas emocionales y con un futuro alineado a la bendición divina. Y mientras la presencia de Dios sigue avanzando por cada rincón profundo de tu alma, permito que el poder del Salmo 112 ahora se extienda a las áreas donde más has sentido guerra espiritual, porque este salmo promete luz, firmeza y estabilidad, y esa misma luz entra ahora en zonas internas que por años estuvieron sometidas a ataque constante. Desactivo de tu espíritu esa tensión invisible que te hacía sentir que algo malo estaba por ocurrir, incluso cuando todo iba bien. Esa sensación anticipada de peligro que venía de batallas antiguas y que ya no tiene derecho a vivir dentro de ti. Desmonto el hábito emocional de escanear tu entorno buscando amenazas, porque esa hipervigilancia no es discernimiento, es una herida, y hoy esa herida comienza a sanar. Elimino la presión interna que se acumulaba en tu pecho cuando enfrentabas decisiones importantes, presión que no provenía del presente, sino de experiencias pasadas que se quedaron alojadas en tu memoria emocional. Que esa carga se disuelva y que tu espíritu respire con libertad. Libero la parte de ti que vivía retenida, como si estuviera esperando permiso para avanzar, para hablar, para brillar, para ocupar el lugar al que fuiste llamado. Que esa contención se rompa y que tu alma se expanda sin miedo. Neutralizo la influencia de palabras que escuchaste en momentos vulnerables, palabras que te marcaron en silencio, palabras que te hicieron pensar que tus sueños eran demasiado grandes, que tu capacidad era insuficiente, que tu avance era imposible, que cada una pierda sustancia espiritual y quede sin poder sobre tu identidad. Recupero dentro de ti la confianza en tu propio criterio, porque durante años dudaste de tu voz interna debido a experiencias donde se aprovechaban de tu bondad. Pero hoy esa inseguridad queda cancelada y tu discernimiento se activa. Liquido la costumbre de cargar con emociones ajenas como si fueran tuyas, porque ese hábito drenaba tu energía espiritual y ahora queda completamente roto. Cierro grietas internas por donde se filtraban preocupaciones que no te pertenecían. Restauro tu sensibilidad espiritual saludable, no la que te hacía sentir vulnerable, sino la que te permite percibir la voz de Dios con claridad. Acelero la recuperación de tu energía vital, energía que se agotaba sin razón aparente, energía que se drenaba sin que hubiera un motivo visible, energía que parecía escaparse por rendijas ocultas. Que esa fuga espiritual se cierre por completo. Derrumbo la falsa identidad que el dolor trató de construir dentro de ti, esa versión de ti mismo que se formó en temporadas de lucha y que te hacía vivir como si fueras más débil de lo que realmente eres. Que esa imagen se quiebre y desaparezca.
refuerzo la seguridad interna que viene del cielo, una seguridad que no se basa en elogios, validaciones o resultados externos, sino en la certeza espiritual de que Dios te sostiene, te respalda y te prepara para más. Desactivo la inquietud de tu alma, que se encendía sin motivo, ese sobresalto interno que aparecía como si algo estuviera fuera de lugar. Que esa sensación se extinga y que tu paz reine. Y mientras todo esto sucede, tu espíritu comienza a entrar en una etapa más profunda del Salmo 112, un estado donde ya no reaccionas desde la herida, sino desde la seguridad divina, donde ya no te mueves por miedo, sino por propósito, donde ya no sobrevives, sino que avanzas con la firmeza de alguien que sabe que la luz del cielo está cubriendo cada paso de su camino. El Salmo 112 promete que el justo no será movido, y hoy comienzo a arrancar todo aquello que te hacía tambalear por dentro. Disuelvo la sensación de estar roto que te acompañó en tantas etapas, esa idea silenciosa que te decía que algo en ti no estaba bien, aunque no hubiera evidencia real. Que esa mentira se apague por completo. Retiro la carga emocional que se acumuló en ti después de experiencias de rechazo, abandono o indiferencia, porque esas heridas terminaron afectando tu manera de relacionarte y tu forma de confiar. Pero desde hoy, esas grietas internas comienzan a cerrarse. Extingo la tendencia a esconder tu dolor para no preocupar a nadie, porque ese hábito te aislaba aún más y dejaba tu alma en soledad emocional. Hoy, esa coraza se rompe y tu interior recupera su capacidad de abrirse sin miedo. Neutralizo la rabia silenciosa que se quedó atrapada en tu pecho, rabia que no sabías cómo expresar, rabia que te hacía enfermar por dentro, rabia que nunca fue tuya, pero que cargaste por años. Que esa emoción se desprenda de tu cuerpo como humo que el viento dispersa. Elimino el miedo profundo a mostrar vulnerabilidad, porque esa resistencia te mantenía desconectado de relaciones sanas, relaciones que sí podían sostenerte y acompañarte. Desde hoy, esa apertura emocional comienza a restaurarse con equilibrio, no desde la necesidad, sino desde la confianza. Desmantelo la costumbre de minimizar tu dolor para convencerte de que no era para tanto, porque hoy el cielo reconoce tu herida y la sana en su totalidad. Libero la parte de ti que quedó atrapada en recuerdos donde te sentiste pequeño, ignorado o invisible, momentos donde tu voz no fue escuchada, donde tus emociones fueron descartadas, donde tu presencia fue subestimada. Que esa versión herida quede atrás y tu identidad se restablezca en la dignidad que Dios te dio. Borro la memoria emocional que conectaba a ciertos lugares, olores, palabras o situaciones con sentimientos de miedo o tristeza, porque hoy todos esos gatillos emocionales pierden autoridad sobre ti. Desactivo la preocupación constante por perder a las personas que amas, esa angustia anticipada que te robaba paz, esa necesidad de protegerlo todo, porque sentías que en cualquier momento lo podías perder. Que ese temor se vaya y entre seguridad divina. Deshago el agotamiento emocional que se acumuló por sostener vínculos donde siempre dabas más de lo que recibías. Vínculos que drenaban tu alma y te confundían porque no sabías si quedarte o soltar. Hoy, esa ambigüedad desaparece y tomas claridad espiritual. Desconecto tu espíritu de cualquier vínculo emocional tóxico que todavía se alimentaba de ti, aunque fuera en silencio, aunque fuera sin contacto, aunque fuera desde la distancia. Que esa atadura quede cortada definitivamente. Limpio la culpa que te hacía sentir responsable por cosas que nunca fueron tu culpa, culpas heredadas, culpas impuestas, culpas por no haber hecho más de lo que podías hacer.
que ese peso se caiga y nunca más vuelva. Restauro tu capacidad de recibir amor sin sospecha, sin miedo, sin ansiedad, sin pensar que algo malo viene detrás. Y mientras toda esta limpieza ocurre, tu espíritu entra más profundo en la estructura del Salmo 112. Firmeza emocional, claridad interna, paz inquebrantable y una luz que no solo te cubre, sino que empieza a reflejarse en todo lo que tocas. El Salmo 112 declara que el justo resplandece en la oscuridad como luz, y esa luz comienza a corregir las distorsiones que los años, las heridas y las experiencias injustas formaron dentro de ti. Desarticulo la tendencia a asumir que todo depende de ti. Esa idea de que si tú no sostienes todo, todo se cae, porque esa carga nunca fue puesta por Dios sobre tus hombros. Disuelvo la costumbre de imaginar consecuencias negativas por cada decisión, esa anticipación fatalista que te robaba paz, incluso cuando estabas avanzando en la dirección correcta. Deshago los ciclos mentales donde repetías conversaciones pasadas buscando entender qué salió mal, porque ese hábito drenaba tu energía y no te permitía ver el presente con claridad. Libero tu espíritu de la necesidad de tenerlo todo bajo control para sentir seguridad, porque esa necesidad no era seguridad, era miedo disfrazado de responsabilidad. Y hoy ese miedo se desactiva. Arranco la costumbre de esperar decepciones de la gente, una protección emocional que te alejaba de relaciones sanas y te aislaba aún cuando estabas acompañado. Que esa barrera se disuelva y que tu corazón recupere su capacidad de confiar sin entregarse a la persona equivocada. Deshago la sensación de que siempre te toca ser fuerte, siempre te toca sostener, siempre te toca cargar. Hoy Dios te permite descansar, soltar, delegar, respirar. Limpio la huella emocional de experiencias donde te hicieron creer que tus sentimientos eran exagerados, innecesarios o incómodos, porque esas invalidaciones crearon dentro de ti un filtro que te hacía dudar de tu propia percepción. Que ese filtro se rompa y tu intuición se restaure. Desactivo la tendencia a interpretar silencio ajeno como rechazo, ausencia como abandono, distancia como desinterés, porque esas interpretaciones nacían de heridas antiguas y no de la realidad actual. Que desde hoy no proyectes pasado en personas nuevas. Desmantelo la confusión interna que se formaba cuando intentabas decidir entre lo que querías y lo que creías que debías hacer, porque esa dualidad drenaba tu energía emocional. Que ahora haya claridad, integridad interna, alineación total entre lo que piensas, sientes y decides. Neutralizo la angustia que aparecía cuando las cosas parecían ir demasiado bien, como si algo tuviera que salir mal para equilibrar la balanza. Que esa creencia sea arrancada de raíz, porque la bendición no necesita tragedias para justificarse. Recupero la sensibilidad espiritual que te permitía escuchar la voz de Dios en lo cotidiano, una sensibilidad que se había nublado por el exceso de dolor, cansancio o estrés. Que esa percepción vuelva limpia, nítida, fuerte. Desactivo la influencia de la autocrítica implacable que se levantaba cada vez que cometías un error. Esa voz interna rígida, dura, que no dejaba espacio para la compasión hacia ti mismo. Que esa voz se apague y que tu alma aprenda a tratarse con la misma misericordia con la que Dios te mira. Y mientras esta limpieza de percepciones ocurre, tu espíritu entra en un nivel más profundo del Salmo 112. Una luz interna que transforma tu manera de ver, interpretar, decidir y avanzar. Una luz que te prepara para caminar sin miedo hacia lo que viene. Y ahora dejo que la presencia del Señor profundice aún más, entrando en áreas de futuro,
propósito y destino. Porque el Salmo 112 declara que su corazón está seguro, confiado en el Señor. Y esa seguridad comienza a tocar no solo tu presente, sino lo que viene, lo que estás por vivir, lo que aún no has visto pero Dios ya preparó. Desactivo de tu interior el miedo a tomar decisiones importantes por temor a equivocarte, porque durante años ese temor te frenó, te detuvo, te hizo caminar con pasos cortos, y hoy esa parálisis queda anulada. Desmonto la sensación de que tus mejores oportunidades ya pasaron, porque esa percepción venía del cansancio emocional, no de la realidad divina, y hoy queda derribada. Arranco la idea de que estás detrás de los demás, como si hubieras quedado en desventaja frente a la vida, porque ese complejo espiritual te hacía sentir insuficiente y te obligaba a exigirte más de lo necesario. Que esa comparación se destruya y jamás vuelva a tomar forma dentro de ti. Desato claridad profética sobre tu camino, una claridad que te permite ver las señales de Dios sin confusión, sin duda, sin ruido mental. Elimino la sensación de incertidumbre permanente que te hacía vivir como si todo fuera temporal, como si lo bueno fuera a romperse, como si la estabilidad fuera un lapso breve que en cualquier momento desaparecería. Que esa ansiedad se extinga y que tu espíritu descanse en la seguridad de que Dios sostiene tu historia. Corto la influencia de fracasos pasados que todavía condicionaban tu avance, porque ninguna caída del pasado tiene la autoridad de definir tus pasos futuros. Recupero tu capacidad de soñar con libertad, sin filtro, sin miedo, sin minimizar lo que deseas por temor a decepcionarte. Libero tu imaginación espiritual para que puedas visualizarte creciendo, expandiéndote, avanzando, prosperando y construyendo una vida sólida. Anulo la sensación de que necesitas pedir permiso para ser feliz, para prosperar, para tener paz, para disfrutar, porque esa sensación nació del dolor, no de Dios. Que desde hoy tu alma entienda que la bendición también es tuya. Deshago la estructura interna que te hacía autosabotearte justo antes de lograr algo importante. Esa tendencia a frenar, distraerte, abandonar o retroceder cuando estabas cerca de una victoria. Que ese patrón se destruya y que tu camino quede libre de bloqueos. Restauro tu relación con la disciplina espiritual, emocional y mental, porque hubo temporadas donde la fuerza para avanzar se apagó. Pero hoy esa fuerza regresa con más estabilidad, más madurez y más claridad. Cancelo la incertidumbre que te hacía sentir que tu vida iba sin dirección, porque desde hoy cada paso que des tiene propósito, cada decisión abre camino, cada proceso te impulsa hacia tu destino. Ilumino tus próximos ciclos de vida, nuevos ambientes, nuevas oportunidades, nuevas conexiones, nuevas puertas que el cielo está preparando. Y mientras todo esto se activa en tu interior, tu espíritu entra en el tramo final del Salmo 112, un tramo donde la estabilidad no es un deseo, sino una realidad espiritual que comienza a manifestarse por dentro antes de manifestarse por fuera. Y ahora permito que este último impulso del cielo complete la obra que el Salmo 112 vino a hacer dentro de ti, porque este salmo no solo habla de firmeza, sino de una vida establecida, una vida que ya no se tambalea con el viento ni retrocede ante ataques espirituales. Y hoy esa estabilidad se convierte en sello permanente sobre tu espíritu. Disuelvo la sensación de caminar sin rumbo, porque a partir de este momento tu vida se alinea con un propósito que no puede romperse. Saco de tu interior el miedo a que lo bueno dure poco, porque esa herida te hacía vivir con ansiedad incluso en tus mejores temporadas.
pero hoy esa marca se borra definitivamente. Libero tu espíritu de la carga emocional que dejaban las personas que no supieron valorarte, porque ya no vivirás desde la necesidad, sino desde la plenitud. Retiro el eco de traiciones antiguas que seguían afectando tu capacidad de confiar, porque desde hoy tu corazón aprende a confiar sin volverse vulnerable a quienes no lo merecen. Cierro ciclos que tu alma mantuvo abiertos por costumbre, por apego o por miedo. Ciclos que ya estaban muertos, pero que seguían ocupando espacio dentro de ti. Hoy se cierran sin dolor y sin resistencia. Rompo los últimos hilos emocionales que te unían a situaciones que no te alimentaban, que no te construían, que no te fortalecían. Que esas conexiones se caigan como hojas secas al final de la estación. Cancelo toda palabra que alguien declaró sobre tu vida, diciendo que no lograrías nada, que no avanzarías, que no eras suficiente, porque ninguna de esas palabras viene de Dios, y hoy pierden su derecho espiritual sobre ti. Activo un ciclo completamente nuevo, un ciclo donde ya no avanzas a medias, donde ya no retrocedes justo cuando estás creciendo, donde ya no te saboteas por miedo a fracasar, porque este es un tiempo de estabilidad interna, de madurez emocional y de crecimiento sostenido. Permito que la luz del Salmo 112 se convierta en un cimiento dentro de ti, un cimiento que te sostendrá en los próximos años, un cimiento que no depende del clima emocional del día ni de la opinión de nadie, un cimiento que nace del cielo mismo. Profetizo sobre tu vida que lo que viene para ti será mejor que todo lo que perdiste, que tu corazón no volverá a caer en los abismos donde cayó antes, que tu espíritu no volverá a derrumbarse ante ataques que antes te debilitaban, porque ahora hay una fortaleza nueva, profunda, establecida por Dios mismo. Declaro que lo que el cielo comenzó dentro de ti hoy queda sellado, asentado y afirmado, que ninguna obra de oscuridad podrá revertir lo que el Espíritu Santo ha depositado en ti durante esta oración. Y ahora, mientras esta transformación se asienta en tu interior, cierro esta intercesión declarando que tu vida queda bajo la luz, la paz, la firmeza y la bendición eterna del Salmo 112. Dale a like y suscríbete para seguir recibiendo la palabra y la bendición de Dios cada día.